Estamos con nuestro gran amigo Cristian Contreras, Dr. File. Cristian, gusto nuevamente poder compartir contigo este escenario donde siempre el Dr. File nos trae interesantes temas. En este caso, los lugares más misteriosos del mundo. Uno de los más icónicos de estos lugares más misteriosos del mundo es sin duda alguna el Triángulo de las Bermudas. ¿Por qué, querido doctor? Mira, desde que uno nació de alguna forma, uno que es más viejo en todo caso, quizá uno de los grandes misterios con los cuales uno nació fue esto de que en un lugar cerca de las Bermudas, allá en el hemisferio norte, se comenzaron a perder una serie de barcos, aviones. Mira, en definitiva, más de 50 naves y 20 aviones comenzaron a desaparecer misteriosamente a partir de 1945 aproximadamente. Entonces, claro, ese triángulo que es en el fondo el Triángulo de las Bermudas de 1800 kilómetros de lado aproximadamente, como muestra esta imagen, constituye en el fondo nuestro primer gran misterio. ¿Por qué? Porque nadie se ha explicado exactamente qué le han sucedido a todas estas naves, barcos y aviones que se han perdido. Ahora, sitúame geográficamente, por favor, Cristian, disculpa mi falla ahí desde el punto de vista geográfico, pero ¿dónde se ubica? Esto se ubica exactamente entre Miami, es un triángulo que se forma entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Ya. Y que mide de lado unos 1800 kilómetros cada lado. Ya. ¿Ya? Ahora, en este lugar aproximadamente comenzó a impactar, porque en 1945 se pierden unos aviones, que es el famoso vuelo donde 5 aviones del ejército de Estados Unidos, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se pierden, que son los llamados TBM Avenger. Perdieron el control de la brújula, perdieron todos sus instrumentos de ubicación se desorientaron y de repente desaparecieron y nunca más los volviste a ver. Eso es lo particular que ha tenido históricamente este Triángulo de las Bermudas. Que no se encuentran vestigios. Que no se vuelven a encontrar. Entonces, es verdad que, mira, con el paso del tiempo, mira, piensa tú que por ese triángulo viajan anualmente alrededor de 100.000 naves. Y si uno saca las cuentas, claro, son pocas comparado con tantas naves que viajan, digamos, en ruta hacia Europa, desde Estados Unidos y desde toda esa región. Pero ahí está el gran triángulo, en el sentido de que nadie se ha podido explicar. Recordemos que los misterios, Jean-Philippe, que vamos a ver hoy día, son temas controversiales, extraños, pero sobre todo fascinantes y entretenidos. Entonces, de alguna forma, no tienen una explicación satisfactoria. Pero más que buscar la explicación satisfactoria, porque por algo siguen siendo misterios, dentro de las teorías que se barajan, por ejemplo, en el caso del Triángulo de las Bermudas, ¿se da alguna de tipo electromagnético, por ejemplo? Mira, hay varias explicaciones, ponte tú. Hay explicaciones que desde que son eventos climatológicos como huracanes que han generado estos accidentes, otros que han sido, ponte tú, tormentas, otros sistemas, por ejemplo, donde en el fondo, donde hay campos electromagnéticos, efectivamente, que deterioraron en un momento dado todos los antiguos sistemas de vuelo y de ubicación que tenían estas naves. Hay otra teoría, hay varias explicaciones, por ejemplo. Hay unos que se llaman los llamados grandes burbujas de hidrato de metano. El hidrato de metano, son explicaciones, son burbujas que salen del fondo del mar y que, claro, son tan grandes, pero que generan una pérdida de densidad y de alguna forma las naves, los barcos cuando van andando, aparece una de estas, digamos, bolas de hidrato de metano, pierde la densidad y son absorbidos por estas bolas. Es decir, pierde densidad el mar y se van para abajo. Como lo succionan. Lo succionan, ¿ya? Entonces, las explicaciones son variadas. Desde también, por ejemplo, se dice que hay un vórtice, a la pregunta que tú me dijiste, un vórtice
los llamados vórtices viles, que en el fondo son lugares donde el electromagnetismo que en ese lugar existe altera todos los sistemas de navegación y hace que los barcos, las naves, digamos, los aviones se pierdan. Ahora, ¿hay algunas teorías que guardan relación con lo que hay en el fondo marino dentro de lo que está circunscrito al Triángulo de las Bermudas? Esa era la teoría de estos hidratos, estas burbujas de hidrato de metano. Ya, solo esa es la que se baraja desde el fondo del mar. Claro, esa. Los otros son tormentas, huracanes, tornados, que son explicaciones posibles. Mira, la historia del Triángulo de las Bermudas, siendo un poco de recuerdo, como te digo, comienza con gran énfasis en 1945 cuando se pierden estos aviones, pero después aparecen en escena algunos escritores un poco sensacionalistas que hablan del Triángulo del Diablo, del triángulo donde se pierden las naves, y eso data, ponte tú, de 1964, cuando aparece Gaddis, un autor, que habla de este tema. Y es ahí cuando, de alguna forma, la prensa sensacionalista, la literatura sensacionalista, eleva esto a un gran misterio. Durante décadas, de alguna forma, para todos los que somos un poco más viejos, Jean-Philippe, el Triángulo de las Bermudas, cuando uno veía las imágenes, mares tormentosos, era el triángulo... Era una desaparición segura, ¿no? Era una desaparición segura. Muchos, evidentemente, producto de esto, las rutas comenzaron a ser para otros lados. Pero, en el fondo, se gestó durante décadas este tremendo misterio del Triángulo de las Bermudas, que es, mira, hasta el día de hoy las explicaciones dicen, mira, como te decía, que pueden ser errores humanos, desde errores humanos, desde burbujas de hidrato de metano, tormentas. La explicación que ha llegado hasta el día de hoy, que en el fondo, mira, es un mar un poco complicado, pero las desapariciones, en comparación con las naves que viajan todos los años por ese lugar, es más o menos normal. Es decir, que se desaparezcan unos 50 en la historia, es normal. Pero hasta el día de hoy nadie sé qué es lo que ha sucedido. Y aquí está digamos, parte de estos grandes misterios, porque nunca se han vuelto a encontrar estos lugares. Digamos, nunca se han vuelto a encontrar las naves que se han perdido. Entonces, ni siquiera un rastro, ni siquiera cajas negras. Y han muerto varias cientos de personas en todo caso. Cristian, estamos haciendo una revisión de los lugares más misteriosos del mundo. Hablábamos recién del Triángulo de las Bermudas. Y acá hay uno que yo en lo particular no había escuchado, las líneas de Nazca, esto en el Perú. Así es, las maravillosas líneas de Nazca. Mira, las líneas de Nazca son unas misteriosas grandes figuras que están a unos cuantos cientos de kilómetros de Lima hacia el sur, ¿ya? Son miles, mira, se han contabilizado alrededor de 10.000 líneas rectas y al menos 30 figuras en forma de animales. Pocas veces me ha tocado estar a mí, Jean-Philippe, en algo tan maravilloso como estas líneas de Nazca. Las líneas en la Pampa, también que se llama la Pampa de Jumana, la Pampa de Nazca, a 450 kilómetros de Lima, técnicamente son líneas perfectas. ¿Ya? Es decir, quienes construyeron estas líneas poseían un acabado conocimiento de geometría. Mira, acá está una de las claves. Ahí estamos en la Pampa de Nazca y aquí está porque, mira, son tremendamente gigantescas estas líneas, como lo vemos acá, pero tú no las puedes ver desde el suelo. Desde el suelo tú estás a 2 metros de la línea, a 3 metros de la línea, y no te das cuenta que está la línea al lado tuyo. Entonces, ahí vienen las grandes teorías de... O sea, no se ve trazada literalmente ahí en el suelo. No se ve. Y por eso trajimos esa fotografía, porque me saqué esa fotografía solamente para demostrar que desde la superficie... Mira, yo estoy ahí al lado de una gigantesca línea de Nazca y no se ve absolutamente nada.
He ahí el gran misterio. Estas líneas de Nazca solamente se pueden ver en su total magnitud al menos 200 metros sobre la superficie, digamos, de la Tierra. ¿Y tiene algún tipo de conexión con alguna cultura ancestral? Claro. Mira, estas líneas las construyeron la cultura Nazca. La cultura Nazca data aproximadamente del siglo I de nuestra era al siglo VI, ¿ya? Sin embargo, la línea más antigua de todas es de la cultura de Paracas, del 500 a.C., ¿ya? Que son un candelabro, el candelabro de Paracas, que está en la costa y que apunta hacia la pampa donde están todas estas líneas, ¿ya? Ahora, es verdad que, ponte tú, hay alrededor de 10.000 líneas rectas, ¿ya? Y una treintena de figuras entre monos, grullas, cóndores, etcétera, arañas, etcétera, colibrís. Ahora, desde lo que uno sabe, esta cultura Nazca fue la gran creadora de estas líneas. Sin embargo, después que vienen los incas también hicieron algunas líneas, pero en realidad los que más construyen estas misteriosas líneas son los Nazca del siglo I al siglo VI antes de Cristo. Y aquí vienen las preguntas, Jean-Philippe, porque cuando uno está allá, estas líneas solamente se pueden ver en su gran magnitud a 200 metros de altura. Como yo te dije, cuando uno está en la superficie, tú apenas la aprecias. Tú de alguna forma, como mostraba esa foto, yo estaba al lado de una gigantesca mano ahí. Y no se ve fácilmente. No se ve nada, ¿ya? Entonces viene la pregunta, si estas líneas fueron construidas para ser vistas desde el aire, ¿quién volaba en el siglo I, antes de, digamos, el siglo I de nuestra era? ¿Cómo se hacía una referencia de las proporciones? ¿Para qué las hicieron? Y aquí están los grandes misterios, porque en realidad hay varias posibilidades. Hay algunos que... Norte de Perú, sur de Perú. Es a 450 kilómetros al sur de Perú. ¿Ya? Hay varias en la pampa de Jumana, en la pampa de Nazca, ahí están, al lado de Cahuachi. Cahuachi era de alguna forma un centro ceremonial y un centro de una construcción de pirámides que de alguna forma controlaba toda la pampa de Nazca. Las líneas de Nazca, ¿qué son las líneas de Nazca? ¿Por qué las hicieron para ser vistas del cielo? Son las grandes preguntas que uno tiene que responder. Ahora, como suele pasar en las culturas ancestrales, puede ser un regalo, una ofrenda para una deidad, ¿no? Siempre se ha asignado este tipo de dioses al cielo. Esa es una de las explicaciones. Una de las explicaciones es que eran caminos para hacer rituales, ¿ya? Entonces tú, de alguna forma, la gente caminaba por las líneas que no son muy angostas y de baja profundidad, ¿ya? Y caminan y hacen de alguna forma una especie de caminos rituales. Esa es una explicación. ¿Y por qué no se han borrado? Esa es la otra explicación. ¿Por qué no se han borrado las líneas de Nazca? Claro, uno podría pensar que por la propia erosión de la tierra, el viento... Sucede, y aquí afortunadamente son descubrimientos recientes, porque hace poco tiempo salió el mapa magnético de la Tierra, ¿ya? Y se descubrió que la pampa de Nazca, en el fondo, es una gran plataforma de hierro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay mucho magnetismo ahí. Entonces, las líneas, de alguna forma, están esculpidas, ¿ya? Sobre una especie de imán, por decírtelo en palabras más simples. Entonces, están marcadas así, entonces el viento pasa, el polvo pasa, la arena pasa, los vientos que pasan, pero la línea se mantiene porque en el fondo es un gran imán. Toda la pampa de Nazca, ¿ya? Y no solamente la pampa de Nazca, gran parte de toda la plataforma de Nazca que está
desde prácticamente Lima hasta gran parte del norte de Chile, es una gran plataforma magnética, uno de los lugares con más magnetismo de la Tierra. Entonces, esa es una de las explicaciones. Las líneas no se borran porque están de alguna forma talladas en un imán, por decirlo así en palabras simples. ¿Y hay algunas figuras zoomórficas o antropomórficas que se registran en Chile, similares a estas, por ejemplo? Hay algunas, o sea, similares a esta ninguna. O sea, hay parecidas, ¿ya? Hay algunas parecidas en el norte de Chile, pero en realidad la magnitud que tiene este lugar es único en el mundo. A mí me ha tocado estar, como te dije, y es maravilloso ver de alguna forma las referencias que hay. ¿Cómo es posible que se hayan hecho solamente para ser vistas desde arriba? Y hay, por cierto, un famoso astronauta, el famoso astronauta de las líneas de Nazca, que es un ícono porque es una figura, un humanoide, que aparece en una montaña y que, claro, uno dice, ¿qué es este astronauta de estas líneas de Nazca? Es una figura de varios cientos de metros que es el único ser antropomórfico. La particularidad que tiene el astronauta de Nazca es que, mira, en la mano izquierda tiene una mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. Puede ser la imagen que estamos viendo ahí, ¿o no? Déjame ponerme los lentes, Jean-Philippe. No, ese es el mono. Ah, ya. Este es el mono. Fíjate tú que esa es la araña. Tienen varios cientos de metros, ¿ya? Son figuras. Y disculpe que te interrumpí, ¿y en el del astronauta de Nazca entonces, en ambas manos, qué es lo que lleva? Mira, lo particular, y aquí está el tema donde de alguna forma nos vamos a ir metiendo, porque en la mano izquierda tiene una mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo, ¿ya? La mano hacia abajo tiene 3 dedos. Y eso es lo misterioso, porque 4 dedos tiene, no tiene 5 dedos. Entonces tú dices, ¿cómo un ser humano va a tener solamente 4 dedos? ¿Ya? Mira, es tan importante ese registro del astronauta que María Raiche, que fue una arqueóloga que dio a conocer las líneas de Nazca, para quedarse en ese lugar se cuenta que le pidieron que se cortara el dedo meñique, haciendo alusión al astronauta. Y María Raiche, que hizo famosas estas líneas en todo el mundo, se cortó un dedo para poder quedarse estudiando. María Raiche fue la que dijo que en el fondo las líneas de Nazca es un gran calendario astronómico, el calendario más extenso que hay en la Tierra. Sin embargo, el astronauta que estamos conversando, bueno, ya que nos quedamos en ese conversando, el astronauta de la línea de Nazca nos habla, y las teorías y las explicaciones dicen que en el fondo representaba a un ser del espacio, ¿ya? Que tenía facultades superiores porque de alguna forma con 4 dedos no agarra nada como nosotros, sino que con 4 dedos, según las explicaciones de estos, solamente mueven las cosas prácticamente sin tocarlas. Es una gran, y que es coherente con los llamados mantos de Paracas. Hay mantos de Paracas, que es la cultura del 500 antes de Cristo, donde se hace la primera línea de Nazca, el candelabro Paracas. Hay mantos que aparecen unos seres rarísimos con 4 dedos. Y muchos dicen que son en realidad los seres del espacio que llegaban acá y que tenían la pampa de Nazca en realidad como grandes centros de aterrizaje de sus naves espaciales. Esa es una de las explicaciones, ¿ya?
quizá es la que es más coherente con todo lo misterioso, porque mira... Antes de ir a la segunda, me gustaría leer, porque estaba aprovechando acá de revisar algunos tweets que nos llegan, porque la gente participa mucho de los temas que tú traes, Cristian. @Pitercios dice recordar a la persona que las descubrió y que luchó por hacerlas parte de la cultura en el Perú, María Raiche, precisamente lo que dijimos, ¿no, verdad? @Clau_Luco, parte del ritual nocturno es ver mentiras verdaderas. Muchas gracias. @Víctor Andrés dice seco, Cristian Contreras. @Scanita dice Cristóbal Colón escribió en su bitácora avistamientos misteriosos al pasar por el Triángulo de la Bermuda, colgándonos del tema anterior. Muy buen programa, Dr. File, y quiero felicitar por su profesionalismo, lo sigo hace mucho tiempo, muy dedicado a lo suyo, @Gonzalitrox_28. Gracias, amigo, lo iré leyendo conforme avanza nuestra Y sigan escribiendo, y si tienen algunas preguntas aquí, vamos a tratar de respondérselas todas, Jean-Philippe, porque a nosotros, como dijimos, nos preocupan estos temas, y son temas, como digo, controversiales, pero sobre todo extraños, fascinantes y entretenidos. Ahora, y hay varias... Sí, dentro de lo de Nazca, te voy a hacer una pregunta, Cristian, que va a ser transversal prácticamente a todos los lugares que estemos revisando, porque son lugares misteriosos, pero ¿hay algún tipo de conexión, de vínculo con alienígenas dentro de las teorías que se barajan? Es que ahí están. Mira, en la historia han pasado muchas explicaciones, desde que eran simples carreteras, ¿ya? Después que eran lugares, caminos sagrados, como dije. María Raiche, su explicación era que, al estudiarla durante toda su vida, que en realidad era un calendario astronómico. Tercera explicación. Las últimas explicaciones hablan, por ejemplo, de que en realidad eran líneas que apuntaban a lugares donde había agua. ¿Ya? Ya. Y claro, la explicación de alguna forma alienígena te dice que en realidad estas líneas, porque cuando uno las ve, la clave de la pregunta es ¿por qué se pueden ver solamente desde el cielo? Esa es la pregunta. ¿Por qué tuvo una línea de Nazca? Mira, hay que estar ahí, Jean-Philippe, para que realmente cuando tú vayas para allá, porque en algún momento dado te vas a tener que ir, date cuenta que no las ves desde el suelo. Entonces, fueron construidas para ser vistas desde el cielo. Entonces, ¿quién volaba? Sí, mira, los hermanos Wright son de principios de este siglo, ¿ya? Los primeros hombres ¿cómo se llama? Que volaron en aviones. Antes de los hermanos Wright están los llamados hermanos Montgolfier, que hicieron la Montgolfiera a fines del 1700. 1780 y tanto, construyeron la Montgolfiera, que en el fondo es un globo. Pero de ahí al pasado, nadie ha volado, al menos en la historia que nosotros sabemos. Entonces, las explicaciones dicen que en realidad estas fueron, y aquí está esta es la última explicación de alguna forma que te habla, que las líneas de Nazca como estas que vemos acá, fueron en realidad un campo de aterrizajes para naves extraterrestres que visitaron la Tierra hace miles de años y que las dejaron ahí para, ¿cómo se llama? En el fondo era para aterrizar. Pero ¿por qué entonces estaría la casuística tan alta de que todas tienen una forma que ni siquiera es interpretable? No es como que uno pueda decir, tiene un cierto aire una araña. Es una imagen definida de una araña, de un mono. Eran estas, mira, hay algunas que son líneas rectas que te explican que esas son las líneas de aterrizaje, según esta explicación. Las arañas, los monos, los colibríes, etcétera, diferentes figuras que hay, te señalan que las construían como de alguna forma señales para la gente del cielo, ¿ya? Entonces, claro, tú ponías al astronauta, al mono y a otros tantos para que se ubicaran donde aterrizar, ¿ya? Y también para mostrarle a estos seres que volaban, según esta explicación, las formas de vida que había en la Tierra. Entonces, eran mensajes que hacían los que construyeron para un campo de aterrizaje adecuado. Está la grulla, el pelícano, la gaviota, el loro, el colibrí, los cóndores.
todas esas figuras, que son una treintena, se construyeron, según esta explicación, para avisar dónde había que aterrizar. Hay algunas líneas rectas de geometría perfecta, es decir, tenían que cortar hay cerros cortados, es decir, cortaban el cerro para que la línea siguiera en línea recta, ¿ya? Entonces, ahí vienen las grandes explicaciones, porque evidentemente, ¿cómo lograban aterrizar las naves? Hay explicaciones fantásticas y que apuntan en el fondo a que estas naves antigravitacionales, etcétera, también manejaban, digamos, magnetismos positivos y negativos, ¿ya? Entonces, claro, tú cuando tienes un imán que es positivo y otro imán que es positivo, se rechazan. ¿Te das cuenta? Mira, hay trenes hoy día en Europa y en Japón que literalmente andan en el aire, porque las ruedas, digamos, donde van los rieles, son en el fondo imanes que tienen carga positiva y carga negativa. Entonces, carga positiva con positiva no chocan y andan en el aire. Las explicaciones sobre esto hablan algo similar, que esta pampa de Nazca como lugar magnético, estas naves habrían aterrizado en ese lugar hace miles de años. Mira, lo visionario de esto, que es coherente con una teoría que habla de que en el fondo, antes de esta humanidad, existió otra humanidad. Como esa es una teoría cíclica en el fondo, ¿no? Como que una humanidad que evolucionó hasta tal punto en que la Tierra se devastó y vino esta nueva humanidad. ¿Tienes algo de asidero en eso o no? Sí, pero mira, yo siempre prefiero hablar, en vez de cíclico, de espiral. Siempre, nosotros vamos en un tiempo espiral, la Tierra va en un tiempo espiral, los días no son cíclicos, los días siempre son espirales, es decir, claro, es parecido el día, pero nunca es el mismo día Sin duda. Nunca, entonces, pero tiene razón con lo que tú señalas, lo que plantea esta teoría, junto con los llamados gliptolitos de Ica, que es otra región, otro enigma que hay allá, que en el fondo, antes de esta humanidad, piensa tú que bajo nuestros conceptos, Lucy, que es el primer Australopithecus, y después viene el Homo habilis, tenemos unos 4 millones de años, ¿ya? Pues lo que plantea esta teoría es que antes de esta humanidad hubo otra humanidad que convivió incluso con los dinosaurios y que por alguna catástrofe desapareció. Cristian, vamos a pasar a otro lugar misterioso. Estamos haciendo precisamente una revisión de aquello. Vamos con la Jerusalén Negra, la Líbela, Etiopía. Fantástico, Jean-Philippe. Mira esta maravilla de la arquitectura. Estamos en Etiopía y aquí esta es la llamada Jerusalén Negra, que son 12 iglesias con 12 de estas construcciones monolíticas. Lo que tú ves ahí es una sola roca que fue tallada. No te lo puedo creer. Y todas las digamos, monumentos y iglesias que vamos a ver son monolíticas, es decir, es una piedra que fue tallada en su momento dado. Esto data aproximadamente del año 1200 en Etiopía. Y esto es la reconstrucción que se ha hecho ahora con los grandes avances que tenemos en 3D. ¿Cómo se logra tallar con tanta perfección como se ven las imágenes? Es que ahí está el misterio, ¿ya? Porque según digamos, algunos textos de Etiopía como el Kebra Nagats, que son textos sagrados de allá y fuentes fidedignas de la historia, obviamente uno lo puede decir que fueron exaltados, pero señalan textualmente que estas iglesias, estas 2 iglesias de la Líbela, construidas en el 1200, claro, durante el día la tallaban hombres,
pero textualmente señalan algunos textos: los ángeles bajan del cielo por la noche para construirlas. ¿Quiénes eran los ángeles? ¿Quién logra, quién logra una perfección con tal nivel de precisión como estas iglesias? ¿Se puede entrar a esas iglesias? ¿Tienen un acceso? Se puede entrar, Ya. se puede entrar. Se cuidan, pero aquí está el gran tema. ¿Quién talló en estas rocas con tanta perfección en el año 1200 esta belleza? ¿Tú sabes por qué es un gran misterio las iglesias de la Libela? Porque esto nos remonta al gran enigma del Arca de la Alianza o el Arca del Pacto. El Arca del Pacto fue enviada a construir a Moisés por Jehová con unas dimensiones exactas, ¿ya? Y fue preservada durante mucho tiempo. David, primero el rey David y después Salomón, en torno del año 1000 David y después en el 960 Salomón, construyen el primer gran templo de Jerusalén para guardar el Arca de la Alianza en el templo de Jerusalén. Pues bien, el Arca de la Alianza en un momento dado desapareció con la invasión de Nabucodonosor en el siglo VI a.C. Desaparece el Arca de la Alianza. Definitivamente de la historia nadie sabe dónde está. Pues una de las explicaciones posibles es que el Arca de la Alianza se encuentra en una de estas iglesias en la Libela. Otro de los lugares misteriosos y que mucha gente que ha tenido la oportunidad de viajar siempre lo señala y dice, se siente una energía y una mística distinta. Además es un lugar que es más popular de los que hemos hablado porque uno tiene acceso siendo turista. Me refiero a Machu Picchu. Machu Picchu también es una ciudad... ¿Has estado allá? No he estado en Machu Picchu. Allá a Felipe le falta un viaje a Perú rápidamente. Sí, tengo menos mundo que Mario 1. Ahí estamos viendo. Estamos viendo algunas imágenes de Machu Picchu y ¿por qué está tan lleno de enigmas Machu Picchu? Mira, Machu Picchu es la joya, Machu Picchu, o sea, el imperio inca tiene muchas joyas arqueológicas, pero tiene esto. Ahí estoy yo en Machu Picchu y esas fotos la foto que pasamos es clave. Ahí está la gran ciudad de Machu Picchu, construida en torno de mediados del 1400. Ese lugar estoy ahí al interior de la Casa de las Vírgenes. Y lo que vemos ahí es el Intihuatana en la foto pasada, ¿ya? Que son cosas fantásticas porque, mira, Machu Picchu, estamos hablando de la única ciudad que cuando llegaron los españoles e invadieron y sometieron al imperio inca, no descubrieron, no la encontraron. Durante siglos, es decir, del 1500 en adelante, Machu Picchu de alguna forma se salvó a la invasión española y fue descubierta posteriormente. Claro que gente sabía, pero en el fondo es a principios del siglo XX cuando se descubre Machu Picchu. Y en el fondo se descubre una joya arqueológica, Jean-Philippe. Machu Picchu en su momento dado era la residencia de Pachacútec. Pachacútec, que fue el 9º gran inca, rey inca, y que era una ciudad, a diferencia de otras que eran fortalezas guerreras, esta era una ciudad ceremonial, ¿ya? Y aquí hay dos, al menos destaquemos de Machu Picchu 3 aspectos. Primero, el tallado de las rocas. El tallado de las rocas que tiene Machu Picchu, Jean-Philippe y amigos, es similar al tallado que tú encuentras en Egipto. Rocas con varios ángulos, no con 4 ángulos. ¿Es similar también a los de los mayas y aztecas en México, no? Similar también, es similar. Por lo tanto, lo primero que uno tiene que detenerse en Machu Picchu es
en la confección, en el diseño de las rocas. Rocas con varios ángulos. Hay rocas con 32 ángulos distintos que encajan exactamente en las otras rocas. El nivel, y aquí vamos, el nivel de tecnología que tenían en la construcción, primero era altísimo, ¿ya? Machu Picchu está construida entre lo que se llama el gran cerro Huayna Picchu y el Machu Picchu, ¿ya? En la mitad está construida prácticamente a 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y tú encuentras ahí, aparte, obviamente hay muchas otras cosas, pero hay un gran enigma que hay detrás y una gran enseñanza que es una de las fotos que trajimos. La gran enseñanza de la cultura está graficado en el Intihuatana. Si quieren, el Intihuatana era una especie de reloj solar en la cima de la ciudad que marcaba, Intihuatana significa el amarre del sol. Es decir, era un reloj solar que mostraba el paso anual del sol por los solsticios. Junio, 21 de junio, 21 de diciembre, los solsticios de invierno y de verano. Y eso estaba grabado en el Intihuatana, ¿ya? Por lo tanto, eso es la primera gran enseñanza, porque todo el mundo inca, de alguna forma, el gran orden cultural de la sociedad está graficado en este Intihuatana. ¿Cómo se explica que haya habido una civilización capaz de construir las imágenes que estamos viendo con ese nivel de perfección, de precisión? ¿Cómo se explica que años después, 2014, el ser humano no esté a la altura de ese tipo de construcción y nos llame la atención una torre de una fealdad suprema ubicada en Providencia Alta y no tengamos este tipo? ¿Por qué se logró eso antes y no ahora que tenemos el mundo de las redes sociales, que con la tecnología se puede hacer todo? Jean-Philippe, hoy en día también hay grandes construcciones y grandes edificios en todo caso, pero tu observación me hace recordar que estamos hablando de civilizaciones que eran en su tiempo, en su contexto, en su realidad, tremendamente evolucionadas. Quizá eran más evolucionadas que nosotros en su comportamiento social. Porque nosotros, tú sabes cómo es el mundo occidental, un mundo brutal hoy en día. Un mundo que brilla por un lado, pero que al mismo tiempo tiene la oscuridad en el otro lado. En cambio, estas civilizaciones eran, desde mi punto de vista, civilizaciones mucho más adaptadas, por ejemplo, a los ciclos de la Tierra. Claro. Eran mucho... Entendían el contexto y el Por ejemplo, las guerras que habían en ese tiempo tenían códigos éticos que se respetaban. Hoy día no hay en la guerra actual no hay ningún respeto, ningún código ético. Por lo tanto, nosotros vemos que la construcción de los incas aquí era tremendamente avanzada. Y si le pedimos al señor director que muestre la foto donde aparezco en el Intihuatana, que es en la Casa de las Vírgenes, porque esta es una joya. La otra foto, señor director, acá. Fijémonos bien, porque te das cuenta, esto está en la Casa de las Vírgenes, ¿ya? Y lo que te muestra ahí es, en el fondo, el gran Machu Picchu por un lado, un cerro, una montaña, el Huayna Picchu y al medio el río Urubamba. Esto era, de alguna forma, que está en esta Casa de las Vírgenes, se le enseñaba desde chiquitito a todos los niños incas que en el fondo el sol estaba amarrado a este reloj solar que lo representa de alguna forma estas dos montañas, ¿ya? Eso es quizá el elemento de educación de la cultura inca más importante que existe, porque ese reloj que está ahí, donde estoy enfrente, se traspasó a la montaña, digamos a la cima de la ciudad, y que te amarra el sol. Por lo tanto, ese es el gran elemento de educación que hay y de cultura de la Inca. Y el gran enigma
que hay en Machu Picchu es el famoso, entre otros tantos, Jean-Philippe, tenemos, al menos vamos a tocar algunos aspectos nomás, es lo que se llama el viaje místico del Inca. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se vivía en otra cultura, ¿ya? Y se cuenta que el Inca, el rey Inca y los sacerdotes incas se desdoblaban, sus espíritus viajaban por los caminos del Inca. ¿Cómo viajaban? Era la pregunta. Pues bien, en ese lugar hay una gran habitación frente a un acantilado tremendamente, digamos, profundo, de unos 300 metros para abajo. Hay una habitación del Inca, Jean-Philippe, donde el Inca con sus sacerdotes hacían rituales con algunas especies alucinógenas. Gracias a estos rituales de concentración, los incas viajaban con su alma y se desdoblaban. El gran misterio del viaje místico del Inca está radicado en ese lugar, en una de las tantas habitaciones, pero en la gran habitación del rey Inca. Claro, hacían rituales y en su momento dado los incas se desdoblaban y viajaban, digamos, en grandes viajes por la tierra. Vamos a pasar a otro tema, los agujeros de otro lugar, más bien dicho, los agujeros de Sasariñama. Esto es en el estado de Bolívar, Venezuela. Bolívar, Venezuela, que son unos tremendos agujeros y tremendamente enigmáticos, Jean-Philippe, porque estos agujeros, ¿ya?, tienen un diámetro aproximado de unos 350 metros. ¿Ya? Y alrededor de unos 300 metros de profundidad. Es un misterio de la geología, ubicado, como lo señalábamos, en el estado de Bolívar, Venezuela, y que son inaccesibles. Es decir, el camino más cercano está a unos cuantos cientos de kilómetros de este lugar. Y, afortunadamente, por ahí, no hace mucho tiempo, se descubrieron estos agujeros en 1974. Ah, reciente, y nadie tiene una explicación de alguna forma satisfactoria de cómo se construyeron, digamos, o qué fenómeno geológico generó estos agujeros profundos con unos ecosistemas adentro muy particulares y de tremendo difícil acceso. Los famosos agujeros de Sasariñama en Venezuela. ¿No se ha podido ingresar a los agujeros? Hay algunos que han ingresado, pero de alguna forma son tremendamente difíciles. La mayoría son inexplorados. Aquí hay algunas explicaciones. Recordemos que aguas subterráneas, claro, que derriban, digamos, las murallas y que generan estos agujeros. ¿Cómo te acuerdas que veíamos hace un par de semanas atrás, estos agujeros que se formaron en otros lugares? El fenómeno, la explicación geológica es esa, pero sin embargo están tremendamente inexplorados y son tremendamente misteriosos. Los ecosistemas también que hay ahí son únicos. Es decir, hay una flora y una fauna que no se encuentran en otros lugares. Paredes verticales de 300 metros para abajo y muchos de estos están cubiertos, es decir, uno apenas los aprecia. Es una de las maravillas, de los misterios que hemos seleccionado. ¿Cuántos agujeros hay? No te escuché. No se sabe cuántos hay, pero hay muchos agujeros, los agujeros de Sasariñama, allá en Venezuela. Son circulares, pero son unos fenómenos geológicos tremendamente extraños. También hay algunos de cuarcita, que es una especie de cuarzo, y que en el fondo se están recién explorando. Son descubiertos, como dije, en 1974, pero no se
no se ha profundizado. No se ha profundizado más allá. La explicación, como muestra esta imagen, la explicación geológica es clásica, ¿ya? Es decir, un agua subterránea, de alguna forma, que va carcomiendo las bases y que en algún momento dado se generan estas va erosionando la pozos. tierra en su base y ahí es cuando se genera... Claro, Ahí estamos viendo la imagen más representativa. más representativa. Te genera un socavón que después cae y forma paredes rectas, ¿ya? Que siempre son sorprendentes, pero que tienen una explicación geológica. En realidad, para muchos investigadores, ir a meterse a ese lugar es tremendamente significativo porque, claro, uno tiene la explicación teórica, pero cuando se va, yo obviamente no he estado en ese lugar, es de muy difícil acceso, pero a muchos les trae de alguna forma un miedo llegar a esos lugares porque es desconocido. Es desconocido y no se sabe. La explicación teórica es esa, pero están ahí, los ecosistemas son particulares, es una maravilla en todo caso para investigar. La estructura de, tú me corriges si estoy correcto en la pronunciación, incorrecto en la pronunciación, Richat. Está bien, Jean-Philippe. Mauritania es esto. Claro. El llamado ojo del mundo también, ¿Ya? que es otro fenómeno geológico tremendamente misterioso que se le llama acá se aprecia desde los satélites el ojo del Sahara. Este es un punto de referencia para muchas misiones espaciales, ¿ya? Es una gran espiral de unos 50 kilómetros de diámetro y que tiene, mira, una antigüedad de unos 540 millones de años, pero de alguna forma también está recientemente descubierto porque lo descubrieron volando por el espacio. Entonces aparece esta formación geológica que algunos la datan del Cretácico, ¿ya? Es decir, 145 a 65 millones de años que más o menos data el Cretácico, se forma esto. ¿Es absolutamente desértico? Claro, estamos en pleno desierto del Sahara. Ya. ¿Ya? Pero la formación se le llama el ojo del Sahara y es un punto de referencia para las misiones espaciales que orbitan la Tierra. La explicación que en el fondo, mira, la explicación geológica de este misterio es que fue de alguna forma una especie de gran volcán que no explotó. Imagínate un volcán con 50 kilómetros de diámetro. Peor que el meteorito que cayó hace 65 millones de años, Jean-Philippe. Y que claro, esta especie de volcán, al impulsar lava hacia arriba, generó esta formación circular, ¿ya? Esa es la explicación geológica en palabras bastante simples. No se ha comprobado si es un volcán o no, o si sigue habiendo una actividad subterránea importante. Claro, en este minuto esa es la explicación que tenemos, Jean-Philippe, la explicación geológica. Sin embargo, está ahí, ¿te das cuenta? Mira, la misión que lo descubrió es la misión Gemini 4 de la NASA, ¿ya? En junio de 1965 fue la primera vez que se observó. Cuando tú lo ves, ¿ya? Porque esto tú lo puedes ver, por ejemplo, con ciertos... Hoy día hay algunos programas como Google Earth, donde tú ves la Tierra. Cuando tú lo ves en África, esto, tú dices, sin lugar a duda, es tremendamente misterioso, pero es, como señalamos, una formación geológica que se habría generado por esta especie de volcán que... Un volcán contenido. Volcán contenido. Si explota ese volcán, sería la devastación. Recordemos, por ejemplo, también que la gran mortandad, es decir,
la gran extinción de vida en masa sobre la Tierra, que data de 250 millones de años, se dio por la explosión y la erupción de un volcán en Siberia mucho menor que este. Si esto es así, Jean-Philippe, hay que siempre estar atentos a todas estas cosas. Otra de los lugares misteriosos más icónicos es sin duda Stonehenge en Inglaterra, donde también están estas formaciones rocosas que llaman la atención. ¿Cuáles son las explicaciones que se dan el día de hoy respecto a lo que sucede ahí en Inglaterra, al sur de Inglaterra? Jean-Philippe, otro misterio, ¿ya? Stonehenge es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más representativos de la investigación arqueológica antigua y de la historia antigua. Estamos hablando que esta construcción, mira, se le data entre el 3000 antes de Cristo al 2500 antes de Cristo. Claro. Estamos ¿Y tiene hablando... algún vínculo también, como lo veíamos en el caso de Machu Picchu, o lo que pasa con los mayas y los aztecas? ¿Tiene algún tipo de conexión con lo astral, con el sol, por ejemplo? Sí. Se ha medido claramente, por ejemplo, que hay los llamados solsticios y eventos, digamos, los solsticios, los equinoccios, están de alguna forma medidos por esta construcción. Esta construcción es artificial, no es una construcción natural, tiene 4 circunferencias concéntricas de megalitos. Estas rocas son tremendamente pesadas, por eso... el círculo exterior mide unos 30 metros, ¿ya? Para que uno se lo vaya imaginando. Las piedras son rectangulares y ahí está ubicada, como muestra este mapa. En el centro de Stonehenge está el altar más la llamada piedra del sacrificio. Y es un complejo tremendamente enigmático que, según todas las explicaciones y las que más se acercan, mira, hablan de que esto era una especie también de una especie de reloj o calendario astronómico que te mide los pasos de digamos, del solsticio de verano, solsticio de invierno. Pero según mira, se han encontrado muchos huesos de seres humanos. Porque tú hace un rato dijiste que era un santuario. Infiero entonces que se hacían algunos ritos. ¿Esos huesos guardan relación con esos ritos? Claro. Se hacían sacrificios. Sacrificios, claro. Se han encontrado muchos huesos humanos en ese lugar. Un poco más lejos, varias construcciones de aldea. Y en este minuto, mira, se encontraron unas piedras azules ahí. Lo que se dice, por ejemplo, la investigación hoy día, el gran misterio de alguna forma de Stonehenge es ¿qué hay abajo de Stonehenge? Porque no se sabe muy bien qué se oculta bajo Stonehenge. Sin embargo, se encontraron 300 enterramientos en ese lugar. ¿De personas? De personas datados. Por eso te digo, datados aproximadamente entre el 3000 y el 2400 a 300 antes de Cristo. La piedra, recordemos una cosa, la piedra es el símbolo eterno. Machu Picchu construido en piedra, construido con el símbolo eterno. La piedra es el símbolo eterno, ¿ya? La finalidad del monumento, evidentemente, uno tiene que señalar que era un templo religioso, un monumento funerario, un observatorio astronómico también, pero hoy día lo que se intenta saber es qué hay debajo de Stonehenge. ¿Y por qué no se ha investigado qué hay debajo de Stonehenge, siendo que con los conocimientos y la tecnología avanzada que tenemos el día de hoy sería lo más simple, ¿no? Hacer una excavación. Lo que pasa, Jean-Philippe, mira, hay dos cosas. Primero, estos lugares son patrimonios de la humanidad. Entonces, para poder intervenirlos cuesta mucho, ¿ya? Pero por otro lado, también se preservan y se cuidan mucho, ¿ya? Imagínate, o sea, si uno se pone a excavar ahí, tiene que ser
con una... Pero, por ejemplo, te lo pongo como preocupación. analogía con lo que pasa en Isla de Pascua, donde sí ha habido excavaciones a los Moai, algunas respetuosas, otras irrespetuosas, pero en general se ha hecho un trabajo arqueológico para saber, por ejemplo, la profundidad de los Moai. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo acá? No me lo contaste todavía. Estamos... ¡Oh, casi me caigo! Estamos conversando con Cristian Contreras sobre Stonehenge, ubicado en Inglaterra. Y yo te dejé una pregunta extendida. ¿Por qué no se ha podido hacer algún tipo de investigación, algún tipo de excavación? Te lo ponía como analogía a lo que pasa con la Isla de Pascua. Mira, primero, yo creo que... Quizás me desvío un poco. Primero, a la Isla de Pascua tenemos que cuidarla mucho más de lo que hemos cuidado. Sí. ¿Ya? Es decir, de alguna forma, a nuestros amigos de la Isla de Pascua siempre le mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros... Es verdad. amigos y compatriotas de allá, porque la Isla de Pascua es un museo al aire libre. Y la verdad que no, los gobiernos de nuestro país en general no lo han cuidado mucho como debiesen cuidarlo. ¿Ya? Eso primero. Ahora, en Stonehenge, ¿ya? En Stonehenge, fíjate tú que la pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es, yo creo, Jean-Philippe, que para hacer una excavación debajo de Stonehenge se necesita la autorización hasta de la reina de Inglaterra, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que tarde o temprano se va a hacer. Sobre todo el mundo occidental, que es un mundo que de alguna forma profana todos estos lugares sagrados. Es verdad. ¿Ya? Pero se necesitan muchísimas autorizaciones a los expertos mejores del mundo para poder hacer algo así. ¿Ya? Mira, pero yo creo que en algún momento dado se van a hacer con la tecnología. Ahora, que no te sorprenda que lo que se descubra quizás se mantenga también en el silencio durante varias décadas, si es que lo que se encuentra debajo es más misterioso de lo que hay arriba, ¿ya? Pasemos al portal Maya, querido Cristian Contreras. Esto es ubicado en Guatemala, también se conoce como proyector holográfico de arquetipos. ¿Podemos ver algunas imágenes para ya empezar a hacernos una idea? Una sola imagen, al menos la única. tenemos... Acá estamos en el mundo maya. Pero esto es submarino. ¿O no? ¿Sí? Sí. Este es. Lo que pasa, mira, Jean-Philippe, esto es una joya para todos nuestros amigos. ¿Ya? La fotografía que vimos, ¿ya?, está ubicada en Guatemala. ¿Ya? Estos son especies de lugares submarinos de posibles portales, algunos en cenotes, ¿ya?, pero lo más relevante que tenemos es el famoso, esto es lo que esta fotografía, Jean-Philippe. Esto es un gran regalo que se lo hacemos a todos nuestros amigos que nos ven, porque aquí está un hallazgo reciente que habla de que esta es una fotografía de un portal maya, un portal holográfico. Según la información que tenemos, esta cueva está a 13 kilómetros del mirador, donde hay una pirámide subterránea. Este es un hallazgo que vendría a revolucionar nuestra concepción del pasado de la humanidad y también del desarrollo de las culturas prehispánicas. ¿Por qué? Porque dentro de una serie de red de cavernas subterráneas se encontró esta cueva, la cueva que veíamos con la fotografía, y que los investigadores señalan que vendría a ser una especie de proyector holográfico, capaz de emitir
imágenes tridimensionales y que se activa, ahí está, automáticamente cuando una persona se acerca a él, ¿ya? Estas imágenes que vemos son algunas imágenes digamos, de algunas zonas cercanas al lugar donde se descubrió este portal maya. Estamos de regreso, muchas gracias por esperarnos en esta emisión de nuestro Mentiras Verdaderas, día jueves. Estamos aprendiendo con Cristian Contreras sobre los lugares más misteriosos del mundo, que tienen ese rango de misterio precisamente por distintas conexiones que llaman la atención, como por ejemplo lo que pasa con la calzada de los gigantes. Esto es en Irlanda del Norte. Por favor, señor director. La calzada de los gigantes, Cristian Contreras. La calzada de los gigantes son 40.000 columnas de basalto provenientes del enfriamiento rápido de lava hace 60 millones de años. Pero lo particular es la formación, mira. Son todas, sí, todas son, claro, en altura, digamos. Son alturas, pero lo que sucede es que son hexágonos. Todos. Todos. Entonces son formaciones naturales, pero en forma de hexágonos perfectos. El hexágono de alguna forma representa la unión de lo femenino y lo masculino. El yin y el yang, en palabras bastante simples. ¿Ya? Lo sorprendente de esto, que se llama, que es un diseño, o sea, es una formación geológica natural, pero que muestra un diseño muy artificial. ¿Ya? Pero la calzada de los gigantes. Pero está clara esa delimitación, o sea, por ejemplo en Stonehenge hablábamos y decíamos esto es artificial. Eso es artificial. Esto es... Y en este caso son naturales. Ah, ya. ¿Ya? Pero que se muestran como si fuesen artificiales. Déjame ver. Por ahí aparecen. Esta es la calzada. La leyenda, hay una leyenda ahí que habla de dos gigantes, el gigante Finn de Irlanda y el gigante Staffa de Escocia, que se tiraban piedras unos a otros y que en un momento dado Staffa decidió ir a derrotar a Finn a su territorio, Finn en Irlanda, ¿ya? La mujer de Finn lo disfrazó de niño, y cuando Staffa, el gigante, esta es la leyenda, lo vio, dijo, si el niño es tan grande, el otro gigante va a ser más gigante todavía. Claro. Y este gigante, según esta leyenda de ahí, se fue. Al irse, pisó estas rocas y dejaron esta formación, que es esta formación geológica que vimos en un momento. Estos son los lugares que... de este lugar que está obviamente en la costa nororiental de Irlanda, ¿ya? Y que guarda esta leyenda que según algunos fue el gigante Staffa que pisó las rocas que vamos a ver y que le dio esta formación. La explicación científica es la explicación, como dije en un principio, que son provenientes del enfriamiento del basalto, pero lo maravilloso es que ahí está, de alguna forma recuerdan estos puentes, pero lo maravilloso es que las formaciones de estas rocas, de este basalto, es en el fondo de hexágonos. Y los hexágonos son formaciones que son prácticamente, o sea, parecen artificiales, ahora, pero es muy difícil de encontrarlas naturalmente. Claro. Vamos a pasar a otro lugar, y este tiene un nombre bueno. El Mar del Diablo. Esto en Japón. Esta es la versión japonesa del Triángulo de las Bermudas. Está a 100 kilómetros de Tokio. Y obviamente es bastante controvertido porque es una región que fue de alguna forma llevada a la popularidad por un autor que es un investigador paranormal que se llama Charles Berlitz, que escribió en 1989 un libro que se llama El Triángulo del Diablo y habla de este mar
que está frente a Tokio, en un triángulo, y donde, según él, se habrían hundido 5 buques entre 1952 y 1954, y habrían muerto unas 700 personas en ese lugar, ¿ya? Según este autor, ¿ya?, que hay que decirlo un poco, exagera algunos datos, Japón después envió un buque de investigación científica para ver qué habían pasado con estos buques, y según lo que se cuenta, este buque científico también se hundió y murieron las 100 personas. Cuando esto ocurre, el gobierno de Japón sitúa y califica a este triángulo como una región peligrosa para la navegación. Ahora, obviamente esto lo generó este investigador paranormal, y también fue de alguna forma desacreditado por otro investigador que señala que en realidad nada de lo que se dijo era efectivo, de que el buque, por ejemplo, de investigación científica, entre otros tantos datos, no iban 100 personas aquí, sino que iban 37 personas, 31 tripulantes, y que fue destruido bastante lejos de ese lugar. Por lo tanto, mira, tiene más de ficción. Tiene más de ficción este triángulo del diablo que de realidad. Pero, sea lo que sea, por eso te digo, estas cosas, al igual que el Triángulo de las Bermudas, se han exaltado por, en el fondo, el mito urbano, la leyenda popular, ¿ya? Pero se han hundido algunas naves ahí. Lo que pasa es que se exagera en un minuto dado y pasa a ser este Triángulo de las Bermudas versión Japón, cosa que hasta el día de hoy está en una tremenda controversia. Recordemos lo que son estos misterios, muchos dan para la polémica. A lo mejor estaba de antes y es como en el cine, que si lo tiene Japón lo tienen que tener los gringos también. Pues, vamos con otro lugar misterioso, las piedras de Karnak, en Francia. Las piedras de Karnak. Este sí que tiene explicaciones rarísimas, ¿ya? Las piedras de Karnak datan del Neolítico, según los estudios, es decir, del milenio V al milenio III antes de Cristo. Monumento prehistórico más extenso del mundo, eso sí, es decir, es muy extenso. ¿Artificial o natural? Las piedras están puestas en una disposición artificial, porque son en el fondo calzadas 11 hileras. Hay varias regiones ahí que están en Francia. Esto está en la Bretaña francesa, ¿ya? Y son megalitos, al menos los más grandes son megalitos, 1099 megalitos dispuestos en 11 hileras durante 100 metros de ancho y 1 kilómetro y 200 metros de largo, con una formación artificial. Hay algunos, que van desde los 4 metros y terminan en los 90 centímetros, ¿ya? Y que son tremendamente misteriosos. Las explicaciones de estos famosos megalitos y las piedras de Karnak, mira, una explicación te dice que son vestigios del diluvio universal. Una explicación más bíblica. Una explicación más bíblica. Otra te dice que era un campamento romano, descartada, ¿ya? Porque es mucho más antigua. Otras que son unas especies de balizas para el aterrizaje. Porque claro, te forman una especie de pistas, claro, para de alguna forma aterrizar. Otros te dicen que son avenidas hacia templos inexistentes. Son tremendamente misteriosas. Otros que son observatorios astronómicos orientados hacia los solsticios
y hacia los equinoccios. Otras, la leyenda cuenta que son soldados romanos petrificados por Dios y que por las noches estas piedras se desentierran solas y se van a bañar al mar. Quiero aprovechar tu presencia, Cristian, también para preguntarte sobre otro hecho misterioso, y me refiero a los círculos de las cosechas, que han llamado mucho la atención. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta de inmediato al ver estas imágenes de la magnitud que tienen y cómo insospechadamente aparecieron en aquellas cosechas. ¿Cuáles son las teorías o las explicaciones que se barajan en torno a estas situaciones? Los famosos círculos de las cosechas, en inglés crop circles. Mira, otro misterio, Jean-Philippe, ¿ya? Otro gran misterio, porque observemos bien, mira, observemos bien. Estos son registros impresionantes donde aparece una especie de Foo Fighter sobrevolando y se forman. Mira, fíjate bien. Claro, o sea, aparece un Foo Fighter. Simultáneo al vuelo, y mira, este Foo Fighters empiezan a generarse los círculos. Claro. Oh. Mira. Este registro... Son tremendamente controvertidos, pero es hasta este momento, las explicaciones que más convencen a los investigadores. Ya. ¿Esto de qué año data más o menos? ¿Se tiene algún tipo de registro? registro? Estos son recientes, ya. son registros recientes, hace unos años atrás. Pero ahora, yo había escuchado de los círculos de las cosechas antes y se intentaba buscar explicaciones geológicas y todo. Pero esto me parece demasiado decidor. O sea, si hay un vuelo misterioso de un Foo Fighter y simultáneamente se está haciendo el círculo, entonces ¿qué más falta por investigar? Se han medido. ¿Ah? Lo que pasa es que, claro, siempre está la polémica sobre estos documentos fílmicos. Ya, se duda de... O sea, no es que se han medido ondas de microondas sobre estos círculos, los círculos de cosecha reales, porque hay otros círculos de cosecha que son falsos. Lo hace la misma gente. Lo hace la gente, e incluso hay dos campesinos que dijeron, y ellos en un momento dado dijeron que ellos lo habían hecho estos círculos de la cosecha. Piensa tú que el primer círculo de cosecha data de 1678. Hay una fotografía de el periódico de aquel tiempo donde se habla del diablo cosechador y que aparece en el fondo en 1678 el primer círculo, ¿ya? Y hay algunos registros, al menos el recuerdo está. Aquí está. Este es de alguna forma, el diario de 1678 que señala allá en Inglaterra que se le tituló El Diablo Cosechador, es decir, el diablo haciendo estos círculos. Este es el primer registro que se tiene de los círculos de las cosechas. Con el paso del tiempo, digamos en la época contemporánea, aparecieron a mediados de los 70 y se fueron acentuando y haciendo más complejos en la medida que ha pasado el tiempo. ¿Cómo se explica que hubo tanto tiempo de vacío en que no apareció ninguno de estos círculos en las cosechas? Mira, no hay registros de eso, ¿ya? No se sabe por qué en un momento dado, al menos, apareció. Las explicaciones iniciales, las primeras de 1974, etcétera, dicen que eran tornados que hacían eso. Después aparecieron, por ejemplo, unos campesinos que dijeron que ellos lo habían hecho. Pero los registros que fueron de otros investigadores, por ejemplo, midieron ondas de microondas en el lugar. Tenemos otro registro del 2009, reciente, para que pongamos especial atención y nos explique también, Dr. File, en qué consiste. ¿Podemos ir, por favor, a ese registro del 2009 de estos llamados círculos de las cosechas? Ahí están. Los Foo Fighters
y mira cómo se forma. Oye, pero qué impresionante. Fantástico. Eso dura segundos y se van. Es lo que tú viste, Jean-Philippe, unos pocos segundos. ¿Ya? Están por sobre la superficie unos cuantos metros. Estos son los registros más controvertidos sobre los famosos círculos de las cosechas, que comenzaron en Inglaterra, pero se han propagado en diferentes partes del mundo. En Alemania, en Francia, en Nueva Zelanda también se han visto, en Estados Unidos. Si partimos de la base, Cristian, de que efectivamente son los Foo Fighters los que hacen estos círculos, ¿con qué motivo sería? ¿De orientación? ¿Es algún tipo de comunicación desde las alturas? No me lo contestes todavía, querido Cristian. Cristian Contreras, partamos de esa base, que no sabemos si es cierto o no, pero imaginemos que está esa premisa de los Foo Fighters construyendo, o más bien Sí. dibujando estos círculos. ¿Con qué motivo sería? Mira, el motivo, según los que han seguido esta explicación, es que son mensajes extraterrestres para comunicarse con el ser humano. Son mensajes que envían civilizaciones del espacio para comunicarse con el ser humano. Esa es la explicación. Mira, fue a la región de Inglaterra el doctor en biofísica estadounidense, Dr. William Levengood, y midió que estos círculos de cosecha tenían ondas de microondas. Es decir, muchos de estos círculos no fueron realizados por seres humanos, en el sentido de que no fueron aplastados, porque tenían una energía extraña.